Buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta presentación de los libros de la colección de pintura del Banco Nacional de México, Virreinato, siglo XIX y siglo XX, y Arquitectura del Banco Nacional de México, todo esto en el marco de los 140 años del Banco Nacional de México. Y para dar inicio, damos la palabra a Alberto Sarmiento, director de Patrimonio Cultural Citibanamex. Bienvenidos a la Casa del Banco Nacional de México, Foro Valparaíso y por tanto su casa. Antes de presentar a los miembros del Presidium que nos acompaña, me gustaría esbozar unos comentarios muy breves sobre el relevante asunto cultural que nos congrega hoy y que no es otro que el patrimonio cultural del banco, conformado por extraordinarios tesoros de la cultura nacional en las más distintas ramas de las artes plásticas y la arquitectura. Así, en lugar de la grabación que escuchamos o de la tradicional bienvenida que tanto encanto ha tenido a lo largo del tiempo a este majestuoso edificio, esta joya de la arquitectura civil virreinal, cuyos rasgos e historia conocen de sobra, les doy la bienvenida a conocer un poco más a fondo ese patrimonio, su significado y a explorar algunas de las razones por las que el banco en sus 140 años de trayectoria ha tomado la grata y complicada tarea de custodiarlo, conservarlo, estudiarlo y darlo a conocer. 3 son los argumentos básicos de mi brevísima presentación. Hoy se presentan una serie de libros que son, más allá del gramaje, del papel, de la calidad del mismo, de la calidad de las fotografías, de los barnices, de los colores y de la excelencia de los textos de los académicos que los prepararon, y miro fijamente aquí a la doctora Angélica Velázquez, en realidad son sustancialmente una rendición de cuentas de esa labor que el banco ha asumido de manera voluntaria, más como un compromiso que como una responsabilidad legal, porque se trata de un imperativo moral frente a la sociedad y un orgullo para los que trabajamos en esta institución. Segundo, hay muchas razones por las cuales el banco se ocupa de cuidar su patrimonio cultural en beneficio de México, pero quisiera solo subrayar hoy la responsabilidad compartida que deben tener el Estado, la sociedad, las empresas y los individuos en cumplir con esa inmensa tarea de rescate permanente y puesta en valor. Foro Valparaíso, por ejemplo, este espacio en el que estamos, se pensó originalmente como un museo de empresa, y en estas paredes y en las obras de arte que contiene encontramos un testimonio de que si las empresas quieren tener vigencia social y ser ellas mismas una comunidad, es relevante que contribuyan a la creación de valor, no solo en el campo financiero y económico como motores de la economía, sino también generar valor y capacidades en los campos social y cultural. Y tercero, por último, la forma en la que el banco usa para dar valor a estos tesoros de México no incluye solo su goce estético y la explicación de sus características formales e historia, sino muy principalmente la conexión que el arte tiene como productor de emociones y reflexiones, particularmente en los jóvenes, cuando la obra de arte se usa como testimonio histórico. Conseguir que los jóvenes vean en estas obras espejos de la identidad de México en el tiempo y que provoquen en ellos una reflexión sobre su propia identidad en construcción y por tanto en conjunto la del México del futuro, y hacerlo con un alto sentido de identidad comunitaria,
es el objetivo mayor de nuestra tarea como banco. Tarea heroica a veces, como lo demuestra la ardua labor de patrimonio artístico del banco que dirige Katy Cárdenas, aquí presente, y a la que agradezco personalmente su dedicación. A continuación, presento a ustedes a los miembros del Presidium, a quienes agradecemos su participación. Don Alberto Gómez Alcalá, director corporativo de Desarrollo Institucional, Estudios Económicos y Comunicación de Citibanamex. Muchas gracias, Alberto. Doña Cándida Fernández, directora de Fomento Cultural Citibanamex. Y agradeciendo muy particularmente a nuestras dos invitadas, extraordinarias investigadoras y gestoras culturales de renombre absoluto. Es difícil que haya dos más conocidas que ustedes, y por sus obras buenas, no por todo lo demás. Doña Angélica Velázquez Guadarrama, directora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y quizá la persona que más a fondo conoce nuestra colección de arte. Y doña Graciela de la Torre, que aunque dice que es maestra, la vamos a doctorar hoy porque es doctora en tantas cosas. Titular de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural, nada más perfecto para tu personalidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Escucharemos a continuación con mucho entusiasmo las palabras de Cándida Fernández, directora de Fomento Cultural Citibanamex. A nombre del Banco Nacional de México, en su 140 aniversario, y de Fomento Cultural Citibanamex, les saludamos desde este espléndido Palacio de los Condes de San Mateo Valparaíso, hoy Foro Valparaíso. Escenario inmejorable para presentar un proyecto editorial de gran calado que por primera ocasión reúne en su conjunto, a manera de serie, la obra editorial dedicada al patrimonio artístico y cultural del Banco Nacional de México, que comprende la colección pictórica, el acervo arquitectónico histórico y contemporáneo. La labor editorial de Fomento Cultural ha estado dedicada a la realización de estudios e investigaciones de carácter académico relativos a las artes y la historia de nuestro país, que editamos en libros para difundir y divulgar los temas culturales y de forma particular al acervo patrimonial con valor cultural del banco. El Banco Nacional de México, a partir de su fundación en 1884 y con el paso de las décadas, fue fomentando entre su grupo directivo una vocación por preservar y promover los valores culturales y las tradiciones de México. Por ser un signo de identidad y de cercanía con sus propios clientes, lo ha cultivado desde entonces. Al establecer su casa matriz en este magnífico inmueble, posteriormente realizó la adquisición paulatina de diversos enseres para revestir con decoro sus espacios interiores. Esta actividad, con el paso de los años, aportó a la institución su carácter como coleccionista institucional privado con la convicción de rescatar, repatriar, estudiar y divulgar su legado cultural entre la sociedad a la que sirve y con la convicción de las bondades que la cultura imprime en la propia sociedad. Por esta vocación, sumada a una constante promoción de actividades educativas y culturales que venía promoviendo y auspiciando el banco, crea en 1971 a Fomento Cultural Banamex, para institucionalizar sus acciones a esta materia como parte de sus estatutos sociales, y a partir de 1966 también empieza el rescate de bellos edificios, ejemplo de la mejor arquitectura novohispana. Las colecciones del Banco Nacional de México están conformadas por diversos conjuntos que se han clasificado por su género, siendo los más sobresalientes la plástica, pintura y gráfica, y la arquitectura, a las que se suman otras expresiones como el mobiliario, la escultura y las artes aplicadas y decorativas.
disciplinas que han sido cabalmente estudiadas de forma sistemática a través de Fomento como parte de su compromiso por divulgar su acervo cultural. Un primer ejemplo de ello fueron los libros de la colección del Banco Nacional de México, un legado a la cultura mexicana, siglos XVII al XX, de 1983, así como también Edificaciones del Banco Nacional de México, 6 virreinales y una contemporánea, de 1988. Hacia la década de los 90 y ya bajo mi gestión, asumí en Fomento la honrosa encomienda de continuar con este importante mandato, tanto estatutario como ético y moral, de estudiar y difundir el valioso legado cultural e institucional del banco, al que encauzamos con un enfoque de orden académico, invitando a los especialistas por materia del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM a su estudio. Publicamos con esta perspectiva la colección pictórica del Banco Nacional de México en 1992 y las casas señoriales del Banco Nacional de México en 1999. Con el nuevo milenio y la incorporación del banco a Citigroup, se publicaron los catálogos razonados de la colección correspondientes a la colección de pintura del Banco Nacional de México siglo XX en 2002 y la colección de pintura del Banco Nacional de México siglo XIX en el 2004. Este último bajo la coordinación de Angélica Velázquez, quien a partir de 2007 ha estado cerca de las colecciones como su asesora. En 2022, ante la inminente separación con Citi y el próximo 140 aniversario del Banco Nacional de México, como un ejercicio de transparencia, se tomó la decisión de reeditar y poner al día las ediciones de casas señoriales, así como también la de la colección de pintura de los siglos XIX y XX. Se trata de ediciones revisadas y actualizadas, incluyendo las obras adquiridas a partir del 2002. Hoy se suma el libro de la pintura del periodo virreinal, que complementa la serie de publicaciones que presentamos a ustedes, misma que para la trayectoria de investigación de la pintura virreinal que tiene Fomento Cultural Citibanamex en su historia, resultaba muy importante de realizar. Para las reediciones y las nuevas publicaciones contamos con el apoyo de historiadores del arte, muchos del Instituto de Investigaciones Estéticas, tanto en pintura como en arquitectura, así como los equipos de profesionales que han colaborado con nosotros. El esfuerzo editorial es muy grande, 4 títulos, 6 volúmenes, más de 2,000 páginas, en un periodo de tiempo que no era tan extenso. El resultado es un estudio que resalta la calidad de las colecciones, primero de arquitectura con 6 edificaciones virreinales, las más bellas de las ciudades en las que están, y una arquitectura contemporánea proyectada por excelentes arquitectos mexicanos en 14 edificios. En lo que se refiere al conjunto de obra plástica, la colección está conformada por originales y gráfica que suman más de 3,000 obras. Este conjunto ha sido considerado por propios y extraños uno de los más relevantes en una colección institucional privada, tanto por su arco temporal como por la nómina de autores y la calidad de las obras que la integran, así como por los distintos géneros y escuelas. Es una muestra representativa de la plástica nacional, con ejemplos únicos de la pintura novohispana, decimonónica y de los siglos XIX y XX. Y que la doctora Angélica Velázquez, así como también la maestra Graciela de la Torre, nos harán en unos momentos más tarde. No me resta más que agradecer en primera instancia al Banco Nacional de México, Citibanamex, y a su director general, Manuel Romo, así como a su equipo de dirección que está al frente del compromiso social, Alberto Gómez Alcalá y Andrés Albo Márquez, por su confianza en nuestro quehacer. Valga mi enorme gratitud para todos los que han intervenido en su realización, como son autores, fotógrafos, correctores de estilo, diseñadores, técnicos en selección de color, investigadores, auxiliares y a mi equipo en la coordinación editorial y de otras áreas que se han sumado, así como también al equipo de patrimonio artístico del Banco Nacional. Con esta obra editorial reafirmamos nuestro empeño por adoptar al conocimiento
por aportar al conocimiento con contenidos de vanguardia e innovadoras perspectivas de investigación, así como el compromiso del Banco Nacional de México por fomentar nuestra cultura y resguardar la memoria de este significativo patrimonio. Larga vida al Banco Nacional de México y a sus colecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Cándida, por tu mensaje. Las palabras de Angélica Velázquez Guadarrama. Es un enorme gusto participar en la presentación de los 3 catálogos de la colección de pintura del Banco Nacional de México, Virreinato, siglo XIX y siglo XX, y del libro Arquitectura del Banco Nacional de México, Casas Señoriales, Edificios Contemporáneos. Y un gusto redoblado estar acompañada de las personas que han hecho posible esta gran empresa cultural y bibliográfica: Alberto Gómez Alcalá, Cándida Fernández de Calderón y Alberto Sarmiento, así como de mi querida colega Graciela de la Torre. Desde su fundación, el 2 de junio de 1884, el Banco Nacional de México se asoció con el Patrimonio Artístico de México al ocupar como su primera sede una de las casas señoriales más destacadas de la arquitectura barroca de la Ciudad de México, obra del alarife Francisco Antonio Guerrero y Torres, en la que su propietario, el marqués del Jaral de Berrio, tuvo una participación decisiva. Es pues en este recinto que hoy nos alberga en donde todo empezó. Así, desde su origen, el nombre del Banco Nacional de México ha estado ligado al patrimonio cultural y artístico del país mediante la adquisición de edificios históricos, la conformación de una destacada colección de arte que comprende pinturas, esculturas, grabados, fotografías, muebles y cerámica, entre otros, y la custodia de un archivo con un importante acervo histórico, financiero y numismático. Me referiré solamente al patrimonio arquitectónico de las casas señoriales y a la colección de pintura. Las casas señoriales. La magnificencia arquitectónica de su casa matriz, aunado a su interés por preservar y difundir los valores culturales y artísticos de México, llevó al Banco Nacional de México a adquirir otros monumentos del patrimonio virreinal ubicados en distintos puntos del territorio nacional, los cuales constituyen uno de sus activos más espectaculares: el Palacio de Iturbide en la Ciudad de México, adquirido en 1965, la Casa del Diezmo en Morelia, Michoacán, en 1967, la Casa Montejo en Mérida, Yucatán, en 1981, la Casa del Mayorazgo de la Canal en San Miguel Allende, Guanajuato, en 1981, y la Casa del Conde del Valle de Xúchitl en la ciudad de Durango en 1985. Edificadas entre el siglo XVI y principios del siglo XIX, este conjunto de casas presenta un rico muestrario de los estilos que se desarrollaron en la arquitectura civil novohispana, desde el plateresco, que puede apreciarse en la fachada de la Casa Montejo, pasando por las diferentes modalidades del barroco, visibles en la elegante sobriedad de la Casa del Diezmo, en la riqueza de las fachadas, patios y ornamentación del Palacio de Iturbide y de la Casa del Conde del Valle de Xúchitl, hasta el tránsito sutil al neoclásico presente en la Casa del Mayorazgo de la Canal. Todas estas edificaciones poseen un inestimable valor artístico y algunas de ellas son consideradas como hitos de la arquitectura civil virreinal. Además de haber sido rescatadas de intervenciones desafortunadas o incluso de la destrucción, el banco tomó en sus manos la responsabilidad social y cultural tanto de su restauración como de su conservación, destinándolas primero para oficinas y desde 2010 acondicionándolas para servir como centros culturales. Gracias a ello, ahora el público puede disfrutar de estos espacios y de la rica y variada oferta cultural que Fomento Cultural Banamex presenta en ellos. La colección de pintura. La circunstancia de albergar las oficinas del banco en un inmueble con un valor histórico-artístico llevó al banco a comprar muebles, pinturas, esculturas y otros objetos suntuarios con el propósito de decorar los interiores y crear así una imagen de tradición y estabilidad, al mismo tiempo que de modernidad, con espacios para el trabajo cotidiano y para su clientela, que llegó a consolidarse en la segunda mitad del siglo XX. Fue así, con la dotación de un menaje que armonizara con la época y el estilo de la arquitectura de su casa matriz, como la institución inició su interés por conformar una colección de arte,
pues la imagen prestigiosa que el recinto con su mobiliario, pinturas, esculturas y otros objetos artísticos confirieron al banco, llevó a sus directivos a incrementar sus activos con la adquisición de otros inmuebles históricos y a enriquecer de manera sostenida su colección de arte, especialmente a partir de la década de 1970. De esta manera, lo que comenzó como una forma de ambientar los espacios señoriales de los edificios que el banco iba adquiriendo, se transformó en la constitución de una de las colecciones de arte más importantes del país, particularmente de la pintura. Si bien en un primer momento los criterios de selección para las adquisiciones de pintura no estuvieron definidos con claridad, con el tiempo los dirigentes del banco los fueron acotando. La colección debería estar orientada hacia los temas mexicanos, las obras debían tratar, en el caso del arte figurativo, asuntos relacionados con la representación de lo nacional, sin importar el origen del autor. O bien, para el caso de la pintura contemporánea, la producción de los artistas mexicanos más destacados y sus incursiones en los movimientos vanguardistas. Con ello, el banco, como iniciativa privada, volvió a cumplir, como en el caso de la recuperación de los monumentos arquitectónicos, con una encomiable labor cultural. De la colección de arte, sin duda, la de pintura es la más destacada, pues conforma una de las colecciones privadas más ricas del país, tanto por la nómina prestigiosa de los artistas que la integran, como por las temáticas nacionales que presenta y que constituyen el complemento indispensable de los museos públicos para recrear un panorama de la pintura mexicana del siglo XVII hasta el XX. El núcleo de la pintura virreinal es el menos numeroso, sin embargo, contiene algunas obras de enorme valor histórico y artístico, como los dos biombos sobre la conquista, que nos acompañan aquí, uno del taller de Juan Correa y otro atribuido al pintor Manuel de Arellano, un tercero de autoría desconocida que representa las fiestas populares de la Nueva España en el siglo XVIII y un cuarto con escenas del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cabe destacar también algunos cuadros de Caballete, como la Virgen del Carmen de Miguel Cabrera, la Magdalena Penitente de Juan Tinoco y la Virgen de Guadalupe de Guadalupe Moncada y Berrio, esta última de extraordinario valor documental por tratarse de la primera pintura conocida hasta ahora firmada por una mujer. Entre las obras de temática secular debe mencionarse por su modernidad y solución compositiva el retrato de Mateo de Musitú Salvide y de su esposa, de Mariano de Lara, la vista del Parián, del Círculo de Nicolás Enríquez y las pinturas de castas que muestran el variopinto origen étnico de la población novohispana. Una mención aparte merece el interés que el banco ha mostrado por adquirir los retratos de los antepasados y descendientes de la familia Berrio Saldívar, quien fuera propietaria desde el siglo XVII de la casa en la que se instaló su matriz en 1884. Este grupo de retratos se halla conformado por las efigies del capitán Joseph Retes y Lagarcha, Fernando de la Campa y Cos, Miguel de Berrio y Saldívar, Ana María de la Campa y Cos, Mariana Berrio y de la Campa Cos, Mariano Berrio y de la Campa Cos, Adeodato Moncada y Berrio, Guadalupe Moncada y Berrio, Juan Nepomuceno Moncada y Berrio y Teodoro Hurtado de Mendoza de Moncada. Algunos de ellos están firmados por destacados artistas novohispanos como Cristóbal de Villalpando, Miguel Cabrera, Andrés Islas y José Mariano Farfán de los Godos y Miranda. Algunos de estos retratos se exhiben desde 2019 junto con una selección de la colección de pintura en este Foro Valparaíso. De esta manera, gracias a las laudables gestiones del banco por coleccionar estos retratos, han podido volver a los espacios que originalmente ocuparon, recobrando parte de su aura original. Con más de 400 obras, la colección de pintura del siglo XIX es sin duda la más robusta, tanto por la relación de artistas que la conforman como por la solidez de sus núcleos temáticos, entre los que debe destacarse el retrato, el paisaje, el costumbrismo y la naturaleza muerta. Un buen número de las piezas de este periodo son señeras en la historia de la pintura mexicana y lo mismo sucede con los autores, entre los que se hallan artistas de gran peso como los pintores viajeros Egerton, Rugendas, Gros, Gualdi y Pangré, o artistas clave como Juan Cordero, Pelegrín Clavé, Felipe Gutiérrez, Arrieta, Landesio, Velasco, Parra, Eulalia Lucio, Julio Ruelas y Germán Gedovius. En este sentido, se puede afirmar que un espíritu mexicanista es el que distingue a la política de adquisiciones del banco, el cual encuentra una de sus mejores expresiones en esta época.
ya que los cuadros que representan el paisaje, las escenas costumbristas, los tipos populares y los bodegones han sido esenciales en la construcción de la identidad nacional. El banco rescató así un contingente artístico para su conservación y difusión en un momento en que las políticas del Estado no estaban interesadas en la recuperación de estos géneros artísticos. Otra importante tarea que el banco ha cumplido, particularmente en lo que respecta al siglo XIX, ha sido la repatriación de obras de tema nacional, tanto de autores mexicanos como extranjeros. Entre los casos más sobresalientes se hallan la colección de tipos populares de Pangré, comprados en Francia en 1976, 3 obras de José Agustín Arrieta que el empresario y comerciante alemán Joseph Lang había llevado consigo a su tierra natal y que fueron adquiridas en 1978. Una circunstancia semejante se planteó con los estudios preparatorios que Clavé realizó para la decoración de la cúpula de la Iglesia de la Profesa, que se encontraban en España y que se integraron hacia 1970. La repatriación reciente del retrato o autorretrato de Guadalupe Moncada es sin duda una de las más encomiables por tratarse de la efigie más temprana de una pintora en su taller y frente a su caballete. El banco la ha sumado a su colección y la historia del arte mexicano la ha recuperado para su análisis. Muchas gracias. La colección de pintura del siglo XX es la más heterogénea y la más numerosa. La constituyen alrededor de 1000 piezas. Pese a su diversidad, cuenta con obras que pueden considerarse cruciales en el desarrollo de los movimientos artísticos más significativos del siglo XX, desde el modernismo, del periodo de entresiglos, hasta la nueva figuración, el informalismo o el neomexicanismo. En los 3 catálogos, los lectores encontrarán una detallada descripción de las piezas, así como información sobre sus comitentes, lecturas sobre sus variados significados y su contexto, y para el caso de la pintura novohispana, estudios de técnicas y materiales que les permitirán comprender, situar y disfrutar de ellas, reencontrarse con el pasado a través de las obras novohispanas que, como conceptuó José Bernardo Couto, constituyeron la primera escuela mexicana de pintura, entender la configuración del nacionalismo decimonónico en el paisaje, las escenas costumbristas y los tipos populares de los artistas viajeros y finalmente apreciar la vertiginosa transformación de las artes en la fértil y variada producción de los siglos XX y XXI. Como historiadora del arte y como coordinadora de 2 de los 3 catálogos, es un motivo de orgullo haber sido invitada por el Banco Nacional de México a participar en la publicación y presentación de los 3 catálogos de su colección de pintura. Una tarea magna que hoy cierra un ciclo, poniendo a la disposición del público y de los especialistas los estudios sobre la riqueza de sus acervos. Y digo cerrar un ciclo, pues sin duda el banco seguirá enriqueciendo su colección. Con la publicación de estos catálogos, una vez más, el Banco Nacional de México reafirma su compromiso social con el arte y la cultura de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Angélica Velázquez. Le pedimos ahora a la recién doctorada maestra de la Torre que nos haga favor de usar la palabra. Gracias por la distinción de los títulos con los que me honras esta tarde. Bueno, buenas tardes a todas y todos ustedes. Saludo al licenciado Andrés Alba, a los queridas Candy Calderón, Angélica Velázquez y Alberto Sarmiento, nuestro anfitrión. Me siento muy honrada de esta invitación para presentar las joyas que son los libros que abordan la colección de pintura del Banco Nacional de México y la arquitectura de esta institución, tanto de sus casas señoriales como de edificios contemporáneos. Se trata de publicaciones impecables, ya lo ha dicho Angélica. Su contenido se ha encomendado no a diletantes, sino a reconocidos investigadores de primer nivel. Pero además hay que decir que para hacer justicia a las plumas de este intachable material catalográfico con sus comentarios, el triunvirato, fotografía, diseño y desde luego cuidado de la edición, esta última a cargo de la querida Candy Fernández de Calderón, dan por resultado no solo un recuento de la colección Banamex, sino que constituyen un legado sobresaliente por sí mismo. Si no fuera por el coleccionismo, los testimonios tangibles de nuestra memoria cultural
serían como los restos dispersos y desvalidos de un naufragio. La constante y tenaz voluntad que necesita el coleccionismo para prosperar contrasta frecuentemente con la velocidad con la que se suceden los acontecimientos, con los cambios de poder, los valores o los gustos. Y las creaciones que el coleccionismo acopia resultan uno de los medios principales por los que podemos entender dónde estamos, qué heredamos y quiénes somos. Puede darse el caso de que el coleccionismo encuentre su vector, sistema y sentido desde el principio, pero también es frecuente que los medios, oportunidades y motivos del coleccionismo se vayan consolidando en la medida en que una persona o una institución sean orientadas al atesoramiento de bienes. Asimismo, al igual que un objeto de adoración religiosa, puede luego valorarse como creación artística o pieza de interés arqueológico los derroteros de las personas e instituciones prósperas y coleccionistas que evolucionan, encuentran orientación y sistema en su actividad y ponderan su función cultural y social. Mientras tanto, lo mueble y lo inmueble coleccionado encuentran salvaguarda de los vaivenes naturales y humanos. Asimismo, la preservación de la memoria está unada al uso, de la misma manera en que la mejor manera de conservar un edificio es habitarlo. El patrimonio se revitaliza en la medida en que se contempla, se estudia, se divulga y se comparte. En el caso de México, tanto el coleccionismo privado como el corporativo han resultado fundamentales para los esfuerzos académicos de divulgación, orientados al entendimiento de nuestras ciencias, artes y humanidades. Si bien contamos con un marco normativo para que el Estado asuma la custodia y responsabilidad sobre patrimonios culturales del pasado remoto y reciente, tanto la escala de la tarea se ha aunado al aplazamiento de una actualización de estrategias fiscales y de políticas financieras a largo plazo para reforzar los acervos culturales y públicos y asumir todas las tareas de conservación inmobiliaria, por lo que la participación del coleccionismo privado y corporativo ha sido fundamental para las acciones de adquisición, preservación, estudio, investigación y divulgación de legados materiales e inmateriales de nuestra cultura, desde la creatividad popular hasta los artistas modernos. En el caso del Banco Nacional de México, la simiente de su vocación como institución preservadora y divulgadora de patrimonios está ligada a su origen en 1884 y la adquisición de su primera sede, el Palacio de los Condes de Santiago Valparaíso. Lo que originalmente representó una conveniente operación para habilitar instalaciones dignas para la institución que ostentaran en su muro la exhibición de buenas pinturas, se fue convirtiendo en una toma de conciencia del valor patrimonial y cultural de este proceder, entendiendo el sentido histórico y social del coleccionismo de la institución, orientándola al arte y cultura mexicanos y creándose en 1971 el organismo Fomento Cultural, mismo que ha sistematizado de manera orgánica las acciones de adquisición, promoción, investigación, preservación y difusión. Los que hemos seguido con atención o colaborado por décadas con las iniciativas de fomento cultural Citibanamex, nos admiramos de la coherencia articulada de sus líneas de acción, que abarcan desde exposiciones, el estímulo al trabajo de los grandes maestros del arte popular, el financiamiento de tareas de restauración, la repatriación de obras de arte mexicanas o relacionadas con nuestra historia y cultura, la colaboración con instituciones académicas, nacionales e internacionales y, por supuesto, las maravillosas exposiciones presentadas, no solo en el Palacio de Cultura Citibanamex, sino también en los otros recintos de la Ciudad de México y en otras ciudades del país que han sido conservadas y habilitadas como espacios culturales. Proceso de recuperación arquitectónica que continúa este año a 140 años de apertura del Banco Nacional de México en Morelia y Oaxaca. Entre las líneas de trabajo y las valiosas producciones de fomento cultural Citibanamex, sus publicaciones poseen un lugar privilegiado entre conocedores y amantes del arte.
Su alta calidad editorial se manifiesta en sus reproducciones, el rigor de su documentación y el nivel de los textos, cuya autoría reúne a los más destacados especialistas del arte mexicano. La reciente reedición de los tomos dedicados al patrimonio arquitectónico, la pintura virreinal decimonónica del siglo XX, representan un testimonio de los altos estándares con los que Fomento Cultural Citibanamex encara sus proyectos. Estos estándares de organismo, su orientación hacia el coleccionismo, preservación y difusión de la cultura y el arte mexicanos han sido apuntalados y consolidados por figuras como el legendario Fernando Gamboa, que fue director de Fomento Cultural Banamex de 1983 hasta su muerte en 1990, y desde luego por Candy Fernández, quien ha asumido el timón del organismo desde hace más de 3 décadas. Dice que se va a retirar, yo creo que no. De Fernando Gamboa se podrá decir que si bien él no inauguró la colección de Banamex, sí fue clave para su consolidación. Con un ojo infalible pudo detectar e incorporar piezas claves del arte novohispano moderno y contemporáneo en nuestro país. Por su parte, la historiadora Candy Calderón, con la que parece una incansable labor, no solo ha enriquecido la colección Banamex y contribuye a conformar este tesauro, sino que ha procurado aportaciones de la academia, ahora incorporadas en los libros que nos ocupan y en la curaduría de exposiciones. En este sentido, la directora de Fomento Cultural Banamex ha sabido dar utilidad pública a la colección, siendo embajadora del arte mexicano con magníficas exposiciones presentadas tanto en México como en museos del extranjero de primer nivel. En España, en el MAGBA, el Reina Sofía, la Academia de San Fernando, el Palacio Real de Madrid y el Prado, el Louvre en París y el Met de Nueva York. Nos podríamos detener mucho tiempo en la descripción de los tomos dedicados al arte moderno, organizado alfabéticamente por autores y reuniendo obras destacadísimas del arte nacional, o valorando la capital de inmuebles restaurados, como el antiguo Palacio de Iturbide, la Casa de la Canal en San Miguel de Allende o la Casa Montejo en Mérida, a los que recientemente se suma el Palacio de los Condes del Valle de Xúchitl en Durango o la Casa del Diezmo en Morelia, casas señoriales que por fortuna Citibanamex rescató y preserva para darles una nueva utilidad cultural. Pero sirvan 2 casos para ilustrar la coherencia entre las publicaciones y otras acciones de fomento cultural. Una de ellas es el Palacio de Iturbide o Palacio de Cultura Citibanamex. Para los habitantes y visitantes de la Ciudad de México, el rostro de dicha institución ha sido ese palacio, siendo un espacio de acceso público y gratuito, es en sí mismo un logro de preservación patrimonial. La otra se relaciona con este Foro Valparaíso que nos aloja. Además de sus virtudes como joya arquitectónica primorosamente conservada y espacio que presenta al público tanto un relato del banco y de los protagonistas de su devenir, el recinto ofrece un espacio para fomentar la cultura del emprendimiento. Pero además de todo, la institución se dio a la tarea de reunir una pinacoteca que representa un excelente ejemplo del género del retrato virreinal y da cuenta del entorno de la condesa Ana María de la Campa y Cos y del marqués Miguel de Berry y Saldívar, los habitantes ancestrales que más hicieron por engalanar el inmueble antes de sus múltiples avatares y de convertirse en la sede fundacional del Banco Nacional de México. Felicidades y gracias a todas y todos por este esfuerzo. Larga vida, como ya lo dijo mi colega, a Fomento Cultural Citibanamex y a su colección, no sin dejar de insistir en el valor de las publicaciones de fomento cultural, ya que éstas han sabido combinar con excelencia el rigor académico, la calidad fotográfica y editorial, permitiéndonos profundizar en el conocimiento de nuestra historia visual, estudiar y preservar un patrimonio artístico sobresaliente, contribuir a la generación de conocimiento y propiciar la experiencia estética del lector y del espectador. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Graciela.
A continuación escucharemos las palabras de don Alberto Gómez Alcalá. Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos. Es para mí de veras un gusto enorme y un honor presentar, a nombre de la Dirección General del Banco Nacional de México, las más recientes publicaciones de nuestra colección editorial, las cuales profundizan el estudio sobre nuestra colección de pintura y sobre nuestro patrimonio arquitectónico en el marco de nuestro 140 aniversario. Nuestra colección, y aquí ya algo se ha comentado, al igual que muchas otras, inició, yo diría que de una manera incidental, por razones muy prácticas, meramente con un propósito decorativo y de representación de una institución financiera que nacía en 1884 y que desde ese entonces se perfilaba como una de las más importantes empresas del país. A lo largo de las décadas, este patrimonio fue creciendo en respuesta a diversas necesidades y propósitos y simultáneamente cimentando la idea de cómo a través del arte y la arquitectura podíamos contribuir al desarrollo del país mediante el análisis de su realidad, mediante la construcción de su identidad y mediante el rescate y conservación de ese patrimonio. Hoy el trabajo de conformación y estudio de nuestra colección de pintura la ha colocado como una de las colecciones privadas de arte más importantes del país, curada con el objetivo de preservar y estudiar el arte realizado por artistas mexicanos o con temas mexicanos. Por otro lado, hemos logrado reunir un patrimonio arquitectónico también de gran valor histórico, que incluye alrededor de 20 edificios que van desde el siglo XVI hasta el siglo XX, con algunos mejores ejemplos, como ya lo escuchamos, de la época virreinal del país, como este magnífico palacio que hoy nos recibe. El esplendor de nuestras casas coloniales las ha convertido con justicia en uno de nuestros activos arquitectónicos más reconocidos. Pero a su lado no palidecen nuestros edificios contemporáneos, dignos ejemplos de la arquitectura nacional de la segunda mitad del siglo XX. Tal es el caso, por ejemplo, del edificio contiguo a este espacio, sede de nuestra oficina central, construido precisamente después del temblor del 85 y obra de los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Zabludowski. Y así como estos dos grandes nombres, tenemos también ejemplos de Mario Pani y Andrés Casillas, por mencionar solo algunos. Todos estos edificios son muestras del fascinante desarrollo de la arquitectura mexicana. Detrás de la conformación de este patrimonio artístico y cultural hay una idea clara sobre la posibilidad de comunicar simbólicamente nuestros valores, nuestra identidad institucional y nuestro profundo vínculo con México. Y en paralelo, establecer y fortalecer lazos con la comunidad a la que servimos, invitándolos a entablar diálogos para reconocernos y apreciarnos como mexicanos. Las 4 publicaciones que hoy presentamos y que ya se relataron son fiel testimonio de este anhelo, tanto como de nuestro compromiso con el cuidado y preservación del patrimonio cultural mexicano. Con ella se conforma ahora una colección que da testimonio del legado artístico y arquitectónico de nuestro banco. Son además, y de manera muy importante, un ejercicio en el que ponemos a disposición de todo aquel interesado este acervo para su estudio y análisis y divulgación, cumpliendo así una de nuestras más altas misiones en difundir dentro y fuera del país lo que tenemos, lo que a su vez cumple como ejercicio para compartir con todo público lo más destacado de este acervo patrimonial en un momento de transformación corporativa y que dará cuenta de esta colección y su gestión a lo que próximamente será un nuevo accionariado. Aprovecho para agradecer nuevamente a las personas que hicieron posible que estos materiales vieran la luz, en especial a los académicos y especialistas del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM,
y estamos muy honrados de escuchar lo que acaban de decirnos. Somos una institución centenaria. No hay banco más antiguo que nosotros en operación. En estas 14 décadas nos hemos mantenido como un componente clave en el desarrollo de México, así como en la confiabilidad y fortaleza del sistema bancario mexicano, y a la par hemos construido una tradición de pensar y entender a México como una entidad compleja, riquísima en historia, en constante cambio y con enorme potencial. Estamos convencidos de que como institución estamos frente a una oportunidad histórica difícilmente replicable. Al finalizar el año se dará por terminada la separación de Citibanamex en dos bancos profundamente comprometidos con el país y su gente, Banamex y Citiméxico. Este hito, que coincide con el aniversario 140 de nuestro Banco Nacional de México, es oportunidad de reafirmar nuestro compromiso de ser observadores, estudiosos y protagonistas de la realidad nacional, trabajando diariamente para construir nuestro futuro y el de nuestro país. Lo haremos como siempre lo hemos hecho, sumando esfuerzo con las instituciones educativas y culturales del país, con investigadores, académicos y expertos, con la excelencia y la innovación como estándar, alrededor del cliente, personas, familias y empresas de todas las regiones de México, fieles a nuestro compromiso por el desarrollo integral, completamente convencidos de que haciendo banca, como la hace Banco Nacional de México, contribuimos a un mejor país. Porque estamos aquí para México siempre. Muchas gracias y buenas tardes.